Capítulo 1. Prólogo Naruto. Crónicas de Uchiha resumen. Oh, ¿qué pasa si Naruto nació en la línea de tiempo con los de Sannin? ¿Qué pasa si Naruto nació en el clan Uchiha y fue despreciado por ser el hijo de Izuna Uchiha y el sobrino de Madara Uchiha por todo el pueblo? ¿Cómo se desarrollarían los acontecimientos a medida que avanza por su propio camino y se gana el respeto y el amor de la aldea para finalmente subir la escalera y hacer lo que ningún Uchiha había hecho jamás? ¿Convertirse en Hokage? Deja que las aventuras se desarrollen. El clan Uchiha, uno de los dos clanes más formidables de Konohagakure no Sato. No era un secreto para nadie que eran uno de los dos clanes fundadores de la aldea Iden Leaf. Tampoco era un secreto para nadie que fue uno de sus padres fundadores, perteneciente a ese mismo clan, quien traicionó e intentó aniquilar el mismo lugar que nutrió con sus propias manos. Madara Uchiha. El nombre por sí solo fue suficiente para infundir miedo en los corazones de todos y cada uno de los shinobi que se precie. Cualquiera que haya leído un libro de historia sobre shinobis conocía ese nombre. Ese nombre era la definición misma de poder y legado que había dejado atrás. El poder de excavar paisajes y marcar un valle completamente nuevo, solo para dejar una marca cuando el hombre realmente hizo todo lo posible en su destreza en la batalla. El Valle del Fin seguía siendo un recordatorio para todos aquellos que alguna vez se habían equivocado al olvidar el nombre de la amenazante leyenda, el demonio que una vez deambuló por la Tierra del Fuego como el mismísimo Segador, aniquilando la existencia misma de cualquier persona que encontrara indigna de respirar de la misma faz de la Tierra. Pero no muchos sabían que el hombre se había casado en secreto. Sí, Madara Uchiha, el demonio tirano de ojos carmesí, la virtud misma de la muerte. Se le habían dado muchos nombres al shinobi legendario, pero ninguno lo había imaginado como un hombre que pensaría siquiera en tener una familia. Pero lo tenía. El hombre del que se rumoreaba que era completamente imparable contra cualquiera que no fuera el legendario Shodai Hokage Hashirama Senju. El mismo hombre empuñando el Mokuton, el único que se enfrentó cara a cara con Madara, y vivió al día siguiente para contar su historia. El hombre que domó al señor de los Bijous, el Kyuubi en la palma de sus manos con una simple mirada de sus ojos amenazantes. Ese hombre tenía una familia. Se casó con una mujer sencilla y tuvo un hijo. Un niño, nacido cuando el hombre se había casado con una mujer de su propio clan, uno que había logrado colarse en las pequeñas grietas que había en el corazón de ese hombre de cara de piedra. Juntos se casaron y dieron a luz a un niño. Un niño que fue entrenado por su padre, para cumplir con las expectativas de sus ojos. Nadie sabía de su existencia ni siquiera dentro del pueblo, ya que la fama de Madara también trajo consigo el odio de sus enemigos. El niño al que había llamado así por el mismo hermano que había sucumbido a sus heridas, en sus propios brazos y había dejado a Madara con el poder de conquistar el mundo por sí mismo. Izuna. El niño había vivido en paz entre los miembros de su clan y los aldeanos durante bastante tiempo. Pero solo era un tigre durmiendo entre su presa. Esperando el momento de liberar sus colmillos y garras y borrar la existencia misma de las personas que creía que eran la razón del destino de su familia. Su madre, a quien amaba con todo su corazón, había llegado al borde de la muerte solo porque el dolor de perder a su esposo había sido demasiado para ella. Esa había sido la noche en que había dejado que la oscuridad que se escondía en los cielos se apoderara de su propio ser y le otorgara el poder de acabar con cualquiera en su camino. Esa noche había despertado los ojos que su padre solo había ejercido una vez en la historia. Esa noche empuñó el Mangekyou Sharingan. Con el nuevo poder corriendo por sus venas, había comenzado su alboroto. El alboroto que había destruido la mayor parte de una tercera parte de la infraestructura del pueblo y un sinnúmero de vidas se perdieron en su estela de locura total. Solo un hombre tenía una oportunidad contra él. Era como si la historia se repitiera. Como si sus antecesores hubieran vuelto a nacer a través de una reencarnación. Tobirama Senju, el Niraime Hokage de Konohagakure no Sato, se había hecho cargo esa noche. Él fue quien se paró frente al hombre loco y detuvo su matanza a mitad de camino antes de que pudiera continuar. Seguramente no estaba cerca de los niveles de poder que su hermano mayor, Hashirama Senju, una vez ejerció. Pero después de años de experiencia como shinobi y como Hokage en el pueblo, pocos se atrevieron a desafiarlo a una pelea. Sin embargo, Izuna Uchiha no era un hombre cualquiera. La lucha había durado la mayor parte de la noche antes de que sus ojos recién despertados no tuvieran más que ceder en la lucha contra la sombra de fuego que se alzaba sobre el hombre derrotado que yacía de pie. Eran pocos los que Tobirama había respetado en su vida con todo su corazón. Su hermano mayor y sorprendentemente Madara Uchiha era uno de ellos. No lo respetó por sus acciones en la vida.
No, eran vergonzosos a sus ojos. Respetaba al hombre por su fuerza y carácter. El hombre se comportaba como debería hacerlo un hombre de su estatura. Y por eso tenía el respeto de Tobirama. Pero sobre todo lo que más respetaba Tobirama era el amoroso corazón de Madara. Sí, eso era lo que Tobirama sabía que era cierto, sin importar lo ridículo que sonara a los demás. Había hecho su parte justa de estudiar el poder que se escondía detrás de esos ojos carmesí. El poder ante el que el mundo una vez se acobardó. Y finalmente su búsqueda lo había llevado a la verdad. Había obtenido las respuestas que buscaba después de años de estudio de los secretos que acechaban detrás de esos ojos. La respuesta fue bastante simple al final. Odio. Esa fue la respuesta que se le mostró por los frutos de su trabajo. Cuanto mayor sea el odio en el corazón del portador, mayor será la destreza visual. Pero Tobirama sabía que era una contradicción en sí misma. Porque, si el odio era la clave para desbloquear el poder detrás de esos ojos, el trauma tuvo que haber venido de un detonante que condujo a su portador a ese odio mismo. Y una vez más, el legendario Senju había ideado la respuesta. Esta vez también la respuesta fue muy sencilla, siempre delante de todos, pero nadie se molestó en cuestionarla. Amor. Ahora uno podría decir cómo se relacionan el amor y el odio. Son los polos opuestos en realidad, al igual que la luz y la oscuridad, el yin y el yang. Pero ahí estaba la clave de su respuesta. Para que la luz exista, la oscuridad también tuvo su existencia. Yin y yang siempre estuvieron en perfecta armonía, porque sin uno el otro no puede existir. Cuanto mayor era el amor que un Uchiha escondía dentro de su corazón puro, cuanto mayor sería el odio cuando fuera aplastado por el mundo. Mientras Tobirama se erguía, su sombra se cernía sobre su oponente derrotado, el Uchiha había pedido un último deseo. Tobirama Senju fue muchas cosas en la vida. Tranquilo, estoico, calculador, lógico, engañoso, un genio. Pero deshonroso no era uno de ellos. Al igual que todos los Senju y todos los Uchiha, mantuvo una cosa sobre todas las demás. Honor. Y no había nada más deshonroso que negar las últimas palabras de un hombre que respiraba su último aliento en el mundo. Así que se había agachado mientras el moribundo le susurraba al oído su último deseo. Nunca antes Tobirama había estado tan cerca de sufrir un paro cardíaco como en ese mismo momento. Sus ojos muy abiertos, asombrados por la incredulidad, miraron al Uchiha moribundo, quien simplemente sonrió tristemente con una calidez en sus ojos que nunca estuvo presente ni una sola vez durante su batalla. Tobirama vio que sus ojos se volvían opacos, mientras la vida dentro de ellos desaparecía cuando su pecho dejó de jadear y falleció en paz. Tobirama nunca creyó en las supersticiones, pero en ese mismo momento el concepto no le era demasiado extraño. Porque había sucedido una vez más justo enfrente de sus propios ojos. La historia se había repetido y él mismo había sido testigo de ello. Se agachó y posó la palma de la mano sobre los ojos de Onix sin vida del hombre. Su mano se deslizó hacia abajo suavemente y cerró los párpados del hombre caído con respeto y arrepentimiento. Para ese día, había dejado huérfano a otro niño y quitado la sombra de su padre de su vida. Pero él le había dado su palabra al moribundo, cuidar su legado en su lugar. Y estaría condenado si dejaba que esa promesa se desperdiciara. No te preocupes Izuna, tu legado está a salvo conmigo, te lo prometo, tiempo presente, Konohagakure no Sato. Era un día brillante para el pueblo que decía esconderse entre sus hojas. El cielo estaba lleno de nubes espaciadas, lo que dejaba un amplio espacio libre para que los brillantes rayos del sol se abrieran paso a través de ellas. El pueblo en sí estaba de tan buen humor como lo estaba su clima en ese buen día. Porque, fue una semana feliz para sus habitantes en este momento. La Academia Konoha Shinobi había comenzado su proceso de inscripción, tal como lo hacía todos los años desde su fundación hace casi un par de décadas. A cada ciudadano de la aldea, ya sea shinobi o civil, se le permitió un procedimiento de admisión según las leyes establecidas por el mismo Shodai Okage. Siguiente, la voz de un chunin sentado en una silla detrás de un escritorio habló a la multitud. Otra familia con su propio hijo pequeño se acercó a la mesa y le entregó la hoja que contenía su número en la fila. Aquí tiene, complete este formulario y envíelo a la oficina de admisiones a las 4 de la tarde. Su voz feliz instruyó a la familia. Ella honró al pequeño sentado sobre los hombros de su padre con una cálida sonrisa. Estaba demasiado emocionado para darse cuenta, sus ojos aún estaban fijos en el formulario mientras ella saludaba a su madre cuando comenzaron a alejarse. Señorita, una voz suave y pequeña habló, sus pensamientos fueron interrumpidos instantáneamente por eso en un mero segundo.
Su corazón se calentó al escuchar la voz suave, sin duda viniendo de un posible estudiante de la academia. Sus ojos se posaron en la pequeña mata de pelo rubio y ojos azules que miraban por encima del borde de la mesa y la miraban con toda la inocencia reunida del mundo. Siendo sus manos lo único al lado de la mitad superior de su cabeza visible para ella que se mantuvo en el borde. Se puso de puntillas y miraba a la mujer con el labio mordido escondida debajo de la mesa. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente en el momento en que sus ojos se posaron en él y se dio cuenta de la identificación de dicha voz. Sus ojos se volvieron helados y se entrecerraron en una mirada acusadora hacia el niño de ojos azules en el borde delantero de su mesa. Yo también quiero inscribirme en la academia, su inocente y suave voz se deslizó de sus labios. Sus ojos se entrecerraron aún más en la mata de cabello rubio, poniéndolo un poco nervioso por su fría mirada. ¿Está bien?, preguntó con un poco de frialdad, la cabeza de dicho chico moviéndose hacia arriba y hacia abajo inocentemente. ¡Ay!, chilló suavemente haciéndola fruncir el ceño. Miró su pequeña pila de formularios antes de mirar a su alrededor para ver que todos los padres ya habían tomado el suyo, lo que significaba que él era el único que quedaba ahora. Ella le dedicó una sonrisa a medias. El nerviosismo del chico se desvaneció instantáneamente y fue reemplazado por una sonrisa emocionada. Lo siento, chico, pero todos los formularios han sido entregados. Llegaste un poco tarde, mintió suavemente, haciendo que su sonrisa desapareciera instantáneamente de su rostro. Oh, susurró, obviamente entristecido por su comentario. Levantó la vista de su trabajo y frunció el ceño, se sentía un poco culpable por hacerlo, pero al final fue por un bien mayor. Eso fue lo que se dijo a sí misma y continuó con su trabajo para distraerse. ¿Dónde puedo conseguir uno entonces, señorita? Su voz inocente habló una vez más, haciéndola dejar escapar un suspiro y golpear su pluma con molestia. Se sobresaltó un poco por su repentina y ruidosa acción y tropezó con los dedos de los pies, lo que provocó que tropezara un poco hacia atrás. No puedes. Todos los formularios para las admisiones de este año han sido entregados, llegaste demasiado tarde. Ahora ve e inténtalo de nuevo el próximo año. Ella respondió secamente y tomó su pluma. Revisó sus papeles, sin ver los pequeños ojos llorosos o el labio tembloroso de dicho chico. Gracias por su tiempo, señorita, escuchó su suave susurro seguido de un pequeño sollozo al final. Detuvo su trabajo momentáneamente para verlo salir lentamente, sin duda triste si sus pequeños hombros encorvados eran una indicación. Se mordió el labio cuando lo vio abrir las puertas de metal de la academia y darse la vuelta. Ella quería detenerlo, pero él ya se había ido para entonces. Un suspiro escapó de sus labios y su mano se masajeó las sienes con cansancio. ¿Por qué siento simpatía por él? De todos modos, no es más que un problema, al igual que ellos, pensó con amargura, y volvió a su trabajo. Los mechones dorados del rubio brillaban como el sol mismo mientras caminaba lentamente por las calles. Se secó los ojos y vio la entrada principal para los niños de la academia frente a él, que se abriría en un par de días a partir de ahora para todas las nuevas admisiones. Pero no para mí, sollozó para sí mismo y caminó lentamente hacia el columpio de madera frente a dicha puerta. El columpio emitía suaves crujidos de vez en cuando mientras sus piernas se agitaban en el aire con cada movimiento que realizaba en el paseo. Le hizo sentir un poco mejor, la sombra del árbol, los nidos de los pájaros sobre él cantando fuerte. Amaba la naturaleza, siempre lo hacía sentir cálido y agradable. Especialmente el jardín de su casa. Kaa-chan, mira, aquí es donde vendré pasado mañana para convertirme en un shinobi increíble. Su pequeño alivio al instante empeoró aún más que antes cuando escuchó esas palabras. Sus anhelantes ojos azules miraron a la familia con una mirada similar a la de alguien que solo podría desear lo que simplemente no podría ser suyo. Familia. Se mordió el labio, observando con la misma mirada anhelante al niño encorvado sobre los hombros de su padre mientras todos se reían a su costa. Sí, tienes razón, pero primero tenemos que enviar tu formulario al Hokage mañana, cariño, o no te inscribirás, escuchó y lo guardó en el fondo de su mente para futuras referencias. Kaa-chan, mira, la señora de esa oficina me dio un formulario extra por error, ¿qué debo hacer con él? Su voz resonó cuando pasó junto al árbol donde se sentaba nuestra adorable pequeña rubia. Las orejas de dicho rubio se animaron y una pequeña chispa de esperanza ahora permanecía en sus ojos. Tíralo, cariño, de todos modos no te sirve, su madre le dijo con una suave risita. El niño hizo lo que le había dicho su madre y se la tiró por la cabeza sin pensarlo dos veces.
El trozo de papel voló detrás de los tres en el aire y el golpe del chico rubio se detuvo abruptamente. Sus ojos azules se entrecerraron en el trozo de papel que volaba lentamente. Programa de admisión de Konoha Shinobi. Sus ojos se abrieron tan pronto como leyó las palabras en la parte superior del papel y se bajó del columpio en un instante. Sus pequeños pies tropezaron un poco, pero recuperó el equilibrio y persiguió el papel volador por su vida. Se inclinó entre sus pasos tambaleantes y nerviosos, moviendo los brazos por los intentos fallidos de atrapar el papel que tanto necesitaba en este momento. Finalmente, sus dedos se clavaron en la forma voladora, sus pies se desaceleraron gradualmente antes de estar solo en medio de la calle vacía, mirando el pedazo de papel en sus pequeñas manos con los ojos muy abiertos. Programa de admisión de Konoha Shinobi volvió a leer la primera línea para asegurarse de que realmente tenía uno. Se mordió los labios y apretó la forma contra su pecho como si fuera de oro. Sus ojos se apretaron con desesperación por creer que realmente era verdad. Lo tengo, finalmente tengo uno. Ahora también puedo inscribirme. Pensó para sí mismo y corrió de regreso a su casa con un pequeño salto en sus pequeños pasos. Todos lo miran con frialdad, con una mirada que claramente decía ¿eres estúpido? Viéndolo apretar un papel contra su pecho tan protectoramente como si fuera toda su vida. Pero al niño no podía importarle menos, estaba demasiado feliz en este momento para prestar atención a estas pequeñas cosas en este momento. Tenía un formulario para llenar y enviar al Hokage mañana. A la mañana siguiente, las calles de Konoha bullían de aldeanos felices que se dedicaban a sus vidas. Un niño pequeño, con sus mechones dorados más brillantes, caminó alrededor de ellos, serpenteando entre las piernas para asegurarse de que el che no chocara con nadie. El formulario de admisión, ahora completamente llenado, todavía estaba apretado contra su pecho como un salvavidas. ¿Por qué tenía que asegurarse de no perderlo accidentalmente? No, eso no funcionará en absoluto. Nunca había estado en esta parte del pueblo. Era el principal distrito comercial, actuando como el centro neurálgico de todo el pueblo. Nunca lo había necesitado. Siempre se quedó en los recintos de su clan. Tenían todo lo que necesitaba de todos modos. Eran realmente agradables y acogedores, lo hacían sentir seguro. Más seguro de lo que se sentía ahora por todas las miradas frías y los comentarios sarcásticos que le enviaban todos aquellos que le miraban. Todavía recibía esas miradas o comentarios ocasionales en su clan también, pero eran mucho menores en los terrenos de su propio clan. Estaban acostumbrados a su presencia allí en el día a día. El resto del pueblo no lo era. Además, no estaba ajeno a la razón de dicho trato hacia él exclusivamente. Su madre le había contado todo antes de fallecer hace unos meses. Su padre y su abuelo le habían hecho cosas malas a la aldea y lastimaron a mucha gente en la aldea antes de que los últimos dos Hokages pusieran fin a sus acciones. Ese pensamiento lo hizo sonreír, pensando en su sueño. Sus ojos elevaron su nivel hacia arriba, para ver la montaña que ensombrecía la parte trasera del pueblo con dos caras talladas sagradamente observándolos a todos en todo momento. Ese era su sueño. Él también tendría su cara allí arriba algún día. Se convertiría en Hokage. Torre Hokage, sus suaves pasos se abrieron paso frente a la gran torre que se alzaba justo en medio del pueblo. Sus ojos azul bebé se abrieron con asombro, mirando la torre con nada más que pura admiración en sus ojos. Nunca había visto una torre tan grande y ahora estaba un poco triste por no haber venido aquí antes. Era tan bonito y enorme. Interrumpió sus pensamientos cuando un Jounin le dio un pequeño empujón y se fue sin disculparse. Sus ojos miraron la espalda del hombre antes de volverse hacia la torre con una pequeña sonrisa, la forma ahora agarrada con tanta fuerza por su pecho. Caminó por los grandes pasillos de la torre, deteniéndose de vez en cuando para ver y leer las pequeñas cosas escritas debajo de algunos retratos de personajes importantes apilados en las paredes. Admiró las paredes de madera de teca de la torre y el piso de madera brillante que lo hizo sentir casi cohibido por pisarlo. Siguió caminando como un hombre perdido en un mundo desconocido. Varios genins, chunins, jounins e incluso algunos médicos y civiles normales habían pasado junto a él ahora. No es de extrañar que esta torre estuviera en medio del pueblo. No solo tenía el Hokage, sino que todos vinieron aquí, por lo que tenía mucho sentido para su mente inocente. Trató de detener a algunas personas para pedirles indicaciones sobre dónde se suponía que debía ir en un edificio tan grande, pero nadie se detuvo por él. O todos estaban demasiado ocupados o nadie quería ayudarlo. Pensó que era el primero, un poco inseguro.
Finalmente, después de pasar confundido por los 2 primeros pisos, llegó a un punto donde vio a una señora de mediana edad sentada en una mesa, justo al lado de una puerta que tenía solo un kanji encima. Okage. No tenía ninguna duda de que este era el lugar al que se suponía que debía ir. Caminó hacia el escritorio, primero mirando a su alrededor para ver si tenía que conseguir un número en una fila como ayer. Se quedó allí inocentemente durante unos minutos, cuando finalmente vio a un hombre caminar hacia ella antes de que ella hiciera algo en su libro y lo dejara entrar. Sonrió, finalmente vio que no había fila ni necesidad de esperar y caminó hacia el escritorio. Al igual que ayer, se puso de puntillas, con la cara mirando por el borde hasta la nariz. Señorita, habló su voz suave sorprendiéndola. Miró hacia arriba y parpadeó para ver 2 lindos ojos parpadeando hacia ella. Estaba a punto de sonreír cuando se dio cuenta de quién era él y su rostro estaba enmascarado en una expresión neutral. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó secamente, sin una pizca de emoción en su voz. El rubio sonrió al ver que no lo estaba despidiendo o hablando con él groseramente como algunas personas lo habían hecho antes y puso su forma sobre la mesa con una mano y agarró el borde de la mesa con ambas para un poco de apoyo adicional. ¿Puedo conocer al Okage, por favor?, preguntó cortésmente con su voz suave, haciendo que ella frunciera las cejas. Tenía la intención de regañarlo con rudeza, pero todavía estaba de servicio y, como su deber decía, tenía que tratar a todos los que acudían a ella por igual. Incluso él, no ahora mismo. No. Respondió con su voz cortante y bajó la mirada hacia la caja registradora. El rubio se mordió el labio suavemente y asintió nervioso. Está bien, señorita, ¿cuánto tiempo tengo que esperar?, preguntó haciendo que ella mirara hacia arriba, esta vez con una pizca de molestia en sus ojos. Te dije que no en este momento, ¿no? El Okage es un hombre muy ocupado y solo entretiene a las personas que han hecho una cita previa con él. Ella respondió a su consulta de la manera más profesional posible y volvió a su trabajo. Ella asintió vacilante una vez más, interiormente contenta de haber respondido a sus preguntas también. ¿Qué es esta cita, señorita? ¿Cómo puedo conseguir una?, preguntó inocentemente haciéndola soltar un suspiro de cansancio. Él la dejaría sola con su trabajo de apilamiento hasta que ella hubiera aclarado todas sus dudas. Miró esos inocentes ojos grandes y curiosos que buscaban absorber cada palabra que decía. No, en absoluto, la estaba dejando sola simplemente por sí mismo. Ahora toda su atención estaba en él para alejarlo lo más rápido posible. Una cita es una hora fija que debes conseguir antes de poder reunirte con él. Tiene muchas personas que quieren verlo y no puede reunirse con todos, ¿verdad? Así que consigues una cita de antemano para reunirte con él. ¿Entiendes ahora?, preguntó con cansancio y recibió un feliz asentimiento del burbujeante chico. Ella suspiró aliviada de que él fuera al menos inteligente y no tendría que perder más tiempo jugando esta ronda rápida con él. ¿Puedo obtener una cita también?, preguntó felizmente. Un suspiro escapó de sus labios y asintió con cansancio. No importa cuánto quisiera rechazarlo, él tenía todo el derecho de conocer al hombre y conseguir una cita. Su dedo se deslizó por el registro para obtener un espacio libre y se detuvo en el primero. Sus ojos se volvieron hacia el rubio, que la miraba fijamente y asintió hacia él haciéndolo sonreír felizmente. Hay un espacio libre para ti. Vuelve y conócelo en 2 semanas. Vuelve después del almuerzo, te arreglaré una cita entonces. Dijo simplemente y miró hacia abajo en el registro para reservarlo. Los ojos azules se abrieron en estado de shock ante sus palabras. Pero la academia comienza en 2 días y mañana es el último día para ser admitido. ¿No puede ser antes?, preguntó apresuradamente. Su voz llevaba la preocupación que ahora estaba grabada en su corazón cuando la vio negar con la cabeza de inmediato. No, todos los espacios hasta entonces están llenos. No puedes conocerlo antes. Dijo secamente y quería reanudar su trabajo cuando su voz volvió a atravesar sus pensamientos. Por favor, señorita, no tardaré mucho. Solo 5 minutos, solo tengo que hacer que selle esto, vea, dijo levantando el brazo para mostrar su formulario con el espacio en blanco para su sello. Su ceño se profundizó en un ceño fruncido ya que su paciencia ahora se estaba agotando por segundos. Ella sacudió la cabeza con la mandíbula apretada y los ojos de él ahora se abrieron suplicantemente. Seré muy rápido, por favor, dijo en voz baja, pero fue interrumpido cuando la iracunda recepcionista golpeó suavemente su escritorio con las manos, sobresaltándolo. ¿No entiendes, chico? Él no tiene tiempo para conocer y entretener a niños como tú todo el día. Ahora ve y regresa para tu cita.
Si tenías tantas ganas de entrar, ¿por qué no viniste antes? Dijo ella con una voz neutral que apenas se aferraba a su paciencia y sus rasgos visiblemente entristecidos por eso. No lo supe hasta ayer y obtuve mi formulario de un chico que tenía un extra con él. La dama de la academia ya había entregado todos los formularios. Por favor, solo unos minutos, dijo en voz baja y la secretaria finalmente tuvo suficiente. Detén a tu niño llorón, dijo groseramente haciendo que sus ojos se abrieran con sorpresa. Si tanto querías entrar, entonces deberías haber venido antes y hacerlo como todos los demás. ¿Tus padres no enseñaron nada sobre la academia antes de ahora? Ahora ve y lloriquea con ellos y deja de molestarme, tengo trabajo que atender. Dijo en un tono de finalidad y volvió a su trabajo, feliz de no recibir más lloriqueos de ese chico molesto. El sonido de un suave sollozo llegó a sus oídos, cuando escuchó que sus manos se deslizaban hacia abajo de su mesa y miró hacia arriba para verlo retroceder un par de pasos. Ahora sostenía su forma con ambas manos y su sedoso cabello dorado ahora ensombrecía sus ojos. Sus ojos adoloridos miraron la forma mientras apenas contenía un sollozo. No tengo padres que se pierdan, dijo en una voz tan baja que ella se lo habría perdido si el pasillo no hubiera estado tan silencioso. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando vio pequeñas gotas deslizándose por sus mejillas y cayendo sobre el papel que agarraba con sus diminutas manos. Su corazón se apretó al verlo cuando habló con un chico educado, sorprendiéndola hasta la médula por su forma de respeto incluso después de la forma en que lo había tratado. Lo siento señorita, es mi culpa. No debería haberla forzado de esa manera y haberla molestado en su trabajo. Gracias por responder a todas mis preguntas tan amablemente y por darme su tiempo. Me despediré ahora, dijo en voz baja con un leve resfriado, levantándose de su arco para limpiarse la nariz descuidadamente con la manga. Sus ojos asombrados lo vieron pasar por delante de su mesa en silencio y tirar el formulario en el cubo de basura que tenía a un lado. La culpa invadió su corazón y se mordió el labio. No importa quién fuera, todavía era un niño pequeño y no sabía qué hacer sin que sus padres se lo dijeran. Rompió sus pensamientos para llamarlo, solo para ver que ya se había ido y el pasillo ahora vacío hizo que su culpa aumentara 2 veces. Su tren de pensamientos continuó, sin darse cuenta de un par de estoicos ojos ámbar entrecerrados que observaban el pasillo vacío con mucha atención desde un costado. Tobirama Senju estaba junto a su puerta, con los brazos cruzados mientras se apoyaba de espaldas a la pared. Había salido para ver de qué se trataba esta conversación y para obtener su siguiente conjunto de documentos que no habían sido traídos, solo para escuchar la última parte de la conversación. No hace falta decir que lo que escuchó no le complació en lo más mínimo. Este era su pueblo, y ningún niño debería ser tratado de la forma en que ese niño había sido tratado hace un momento. Por alguna razón, el chico le parecía un poco familiar, pero no podía ubicarlo por su vida. Y eso lo molestaba muchísimo, no era un hombre que se quedara con preguntas sin respuesta. Todo el mundo sabía eso de él. Caminó hasta el escritorio de la recepcionista, quien miró hacia atrás para ver quién era con cansancio. Sus ojos se abrieron en estado de shock al ver al propio Tobirama parado allí, aunque sin mirarla a ella, sino que sus ojos ahora estaban fijos en el cubo de basura que se mantenía a un lado. Se levantó apresuradamente, revolviendo los montones de papeles desordenados, sabiendo cómo podía ser mirar al hombre para asuntos tan triviales. Okage-sama. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó con un ligero tartamudeo de nerviosismo y se maldijo por dentro. Él no le prestó atención y caminó hacia el cubo de basura que ahora había llamado su atención, y recogió el pequeño trozo de papel que estaba en la parte superior. Sus ojos se entrecerraron en la forma descuidadamente llena. Especialmente las pequeñas manchas húmedas que ahora estropean su superficie, sin duda hechas por las lágrimas de ese niño inocente. Enfocó sus pensamientos en el formulario en sí y lo leyó detenidamente como solía hacerlo siempre. Programa de admisión de Konoha Shinobi. Nombre del admitido. Mi nombre es Naruto Uchiha. Nombre de soltera de la madre. El nombre de Mika-chan es Mia Namikaze. Nombre del padre. El nombre de Mitou-san es Izuna Uchiha, guardián legal / nombre del padre. No sé nada de eso, pero te lo diré después de preguntarle a Kagami Oji-san. Estado del clan, si lo hay. Soy del clan Uchiha. Edad. Tengo 5 años pero tendré 6 en 2 semanas. Razones para unirse a la academia, para ser completadas por el admitido. Los shinobi son geniales, Mitou-san era genial por lo que me dijo Mika-chan. Y quiero ser uno como él. Y quiero ser el Hokage. Compromiso de lealtad por el pueblo, para ser completado por el admitido.
Amo a mi pueblo pero no sé qué es este compromiso, lo obtendré después de encontrarlo. Así que por favor dame un poco de tiempo para encontrarlo, ¿de acuerdo? Tobirama, el hombre conocido por enmascarar sus emociones al máximo en las naciones elementales, no pudo evitar la sonrisa de centro comercial que ahora estaba grabada en su rostro mientras sus ojos leían más allá de las palabras con pura curiosidad. La forma linda con la que había llenado el formulario y cómo se había olvidado de agregarle su propia imagen le dejó bastante claro que el niño no tenía la menor idea de cómo completar un formulario y había intentado su mejor independientemente de eso, lo mejor es el conocimiento. Las pequeñas manchas de lágrimas habían manchado un poco su ya descuidada letra, pero podía distinguirlo todo con bastante claridad. Se sorprendió por un momento al leer el nombre de su padre, pero ahora comprendió por qué su secretaria había sido tan inflexible en apegarse a las reglas, particularmente con él. Sus ojos dejaron el formulario y miraron a la nerviosa secretaria. Su mirada se estrechó en la mujer que se estremeció un poco, tragando suavemente por el nerviosismo de la intensa mirada del hombre. ¿Por qué no dejaste que el niño me conociera? Preguntó estoicamente, aunque el brillo peligroso detrás de él no pasó desapercibido para la mujer. V. Kage-sama, no quedaba ningún espacio de tiempo en tu registro de tiempo Y. Su voz fue interrumpida por la penetrante voz del hombre cuyos ojos se habían entrecerrado aún más ante su leve tartamudeo. Tengo un poco de tiempo libre entre mis citas. Seguramente unos minutos entre cualquiera de ellas podrían haber sido percibidos por el niño ya que el asunto era tan trivial que solo necesitaba mi sello de aprobación. Entonces, ¿por qué? Preguntó de nuevo con una voz de acero haciéndola tragar su nerviosismo e intentar hablar, pero él la interrumpió de nuevo. Lo odias. Dijo simplemente, sin dejar lugar a argumentos. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando él le dijo la verdad en la cara y ella negó con la cabeza vigorosamente. Él no le prestó atención a sus mentiras y continuó sin inmutarse. ¿Es el hijo de su padre? Sí. ¿Tiene la sangre de su abuelo corriendo por sus venas? Sí. ¿Está relacionado con dos shinobi traidores de la aldea? Sí. Dijo estoicamente y la vio mirarlo hablar como si fuera una especie de extraterrestre, sin duda sorprendido por sus palabras, pero no se detuvo. Pero él es parte de este pueblo. No ha hecho nada malo. Ni siquiera tiene a nadie que le enseñe cómo llenar un formulario correctamente, habló deliberadamente, golpeando el formulario en el escritorio para enfatizar su punto. La mujer se estremeció ante el sonido de la bofetada, pero miró fijamente a la forma lindamente llena, sintiéndose aún más culpable y avergonzada que nunca. ¿Cómo te sentirías si fueras huérfano y alguien te diera una bofetada con ese punto directamente en la cara? Sus palabras llenas de disgusto y odio. Preguntó con frialdad. No podía encontrar sus ojos acusadores con los suyos y los bajó a sus pies avergonzada. Ella se encogió visiblemente bajo su mirada que sostuvo por un momento, antes de levantar la forma y alejarse. Pero justo antes de bajar las escaleras, se detuvo para pronunciar sus últimas palabras de despedida. Vete a casa y no vuelvas mañana. Dijo sin comprender y la secretaria levantó el cuello para mirar su espalda con ojos horrorizados. Kage-sama. Ella tartamudeó en estado de shock y él miró hacia atrás con su único ojo visible para ser bastante claro ahora. Estás despedido. Dijo simplemente y bajó las escaleras, dejando atrás a una Kunoichi atónita y conmocionada. En el pueblo, Tobirama caminó por las calles, ahora un poco irritado y molesto por el nuevo desarrollo. Su plan de ir directamente al chico y reunirse con él para aclarar la confusión anterior se había ido por completo al suelo. Los guardias en las puertas de los recintos del clan Uchiha le habían notificado que había dejado los recintos por la mañana, pero que aún no había regresado. Habría usado sus habilidades sensoriales y hubiera memorizado su firma de chakra a primera vista. Pero no lo había hecho. Así que aquí estaba haciendo la búsqueda a la antigua usanza. ¿Has visto a un niño de 6 años de cabello rubio y ojos azules por aquí? Preguntó, deteniéndose junto a un vendedor atónito que negó con la cabeza nerviosamente. No tener palabras para ver a Hokage sin emociones haciéndole una pregunta tan extraña. Dejó escapar un suspiro y se alejó, preguntándose por qué Anbu no buscaba al niño. Pero él ya sabía la respuesta de por qué. Orgullo. Heriría su orgullo que él, un jefe del clan Senju, el actual Hokage y probablemente el shinobi más fuerte de la Tierra del Fuego, no pudiera encontrar a un niño de 6 años por sí mismo. Además, era mejor que estar atrapado todo el día en la oficina, hurgando en su papeleo. Eso seguramente debe ser la perdición de todos los Kage. Ya podría sentir que mis habilidades se debilitan si descuido mi entrenamiento a favor de todo eso en unos meses más.
Suspiró cansado y se detuvo en otro vendedor cerca del borde del pueblo hacia las montañas Okage. ¿Has visto a un niño de 6 años de cabello rubio y ojos azules por aquí? Preguntó una vez más, y esta vez el alivio inundó su corazón cuando recibió un asentimiento del hombre. Francamente, se sintió bastante estúpido al encontrarlo así. Pero se sintió bien para un cambio interactuar con la gente normalmente otra vez. Recién ahora se dio cuenta de la razón que Kagami tenía en realidad. Le había dicho que estaba demasiado absorto estos días en su trabajo. Y ahora estaba de acuerdo viendo cuánto de eso era verdad. Subió la montaña pensando, sin darse cuenta cuando había mirado más allá del monumento y hacia el claro trasero. Miu. Un suave maullido llegó a sus oídos haciéndolos animarse al instante. Así que había señales de vida aquí después de todo. Caminó hacia los arbustos y siguió los suaves ronroneos y maullidos hasta su origen. Kiara. Vamos, tienes que comer esto también. Una voz suave, sin duda un niño pequeño estaba reprendiendo a alguien llamada Kiara por algo relacionado con la comida. Extendió el último arbusto con las manos en el claro y se asomó para ver la misma mata de cabello rubio que había estado buscando durante tanto tiempo sentada allí con un pequeño cachorro blanco en sus brazos. Bueno, esa era la fuente de los maullidos y ronroneos que dedujo lógicamente. Su pie accidentalmente pisó una ramita haciendo una pequeña voz quebrada. Levantó una ceja cuando vio que la niña rubia frente a él se animaba y retrocedía al instante. Estaba completamente en guardia con el cachorro ahora envuelto protectoramente en sus brazos. Miu. Trató de silenciar sus maullidos, pero no pudo evitar reírse cuando el cachorro le lamió suavemente la mejilla para sus protestas. Tobirama una vez más tuvo que sonreír ante la adorable escena frente a él. Aunque sus ojos ámbar se estrecharon en el cachorro cuando vio algo fuera de lugar con él. Sus ojos se abrieron momentáneamente y se dio cuenta de lo que realmente estaba mal en primer lugar. Ese no es un gatito ordinario, es un cachorro de tigre blanco. Prosiguió en su mente y vio al niño enroscar al cachorro en sus brazos en una pequeña bola de pelo y ahora completamente fuera de sus ojos. Por favor no la saques de aquí, ella vive aquí y yo la cuido, dijo con voz cautelosa una vez más, sorprendiendo a la siempre estoica Senju. Entonces él sabe que el cachorro no pertenece aquí, pero lo cuida y lo mantiene oculto de todos. Inteligente para su edad, de eso no hay duda, concluyó y salió del arbusto, sacudiendo su ropa suavemente. Tobirama se agachó sobre una rodilla frente al niño que ahora estaba meciendo un poco a la cachorra para calmarla. Tobirama estaba bastante sorprendido de que un cachorro de una especie como la suya le hubiera gustado nada menos que a un niño humano. Sus ojos se encontraron con los azul bebé del niño que todavía estaban en guardia y completamente desafiantes, haciéndolo un poco orgulloso de su naturaleza protectora. No soy ella para tomar al niño cachorro, declaró sin comprender y vio al chico parpadear inocentemente antes de asentir y relajarse por completo. Aunque es bastante fácil convencerlo de lo contrario, dedujo en silencio y vio al chico sonreír y acomodar la bola de pelo sobre su regazo. La cachorra se acurrucó en una pequeña bola y dejó escapar un bostezo curativo, sus orejas se movieron lindamente en ese momento. Tobirama vio que el niño le acariciaba la espalda y le sacaba pequeños ronroneos y no pudo evitar sorprenderse de lo cómodo que estaba el cachorro a su alrededor. ¿Por qué está aquí, señor? Escuchó la inocente pregunta del rubio y le dio un breve asentimiento de reconocimiento. Sacó su formulario doblado de su bolsillo y se lo entregó al chico que lo tomó vacilante, sin duda preguntándose qué era realmente. Naruto desplegó los pliegues y tenía los ojos muy abiertos cuando vio que era su formulario de admisión. Pero más que eso, estaba asombrado al ver el sello que ahora estaba marcado en el cuadrado en blanco que necesitaba haber llenado en primer lugar. Fue el estampado oficial que se puso el kanji de Niraime Okage sobre él junto con decir que fue aprobado. Miró al hombre con una brillante y agradecida sonrisa. ¿Cómo consiguió que lo firmara, señor? Pensé que el Okage no tenía ninguna cita durante 2 semanas. Tuvo una antes y me firmó esto. Preguntó haciendo que Tobirama frunciera los labios pensando. Entonces, el niño soñaba con ser Okage pero aún era tan inocente y ajeno al hecho de que el actual Okage reinante estaba sentado frente a él. Eso fue divertido por decirlo menos. Sí, podrías decir eso. Dijo simplemente, y vio al rubio demasiado feliz para notar su leve vacilación en las palabras. Naruto puso su dedo en la nariz del cachorro y lo frotó suavemente, solo para que dicho cachorro lo arrugara con irritación. Miu.
El cachorro maulló suavemente y Naruto besó su cabeza en una disculpa por interrumpir su siesta, obteniendo otro ronroneo de ella. Pero tenía que mostrarle esto. Mira, Kiara, este señor me lo firmó. Ahora yo también puedo ir a la academia, le susurró y Tobirama vio ahora las leves marcas de lágrimas en sus mejillas. El niño le había estado llorando sin duda. Miu. El cachorro maulló de una manera herida, haciéndolo reír entre dientes a la rubia que hacía pucheros, quien la había golpeado suavemente cuando trató de lamer y morder su forma en lugar de leerlo como él quería que lo hiciera. No tienes que comerte todo, glotón. La regañó a medias, antes de levantarla y besar su nariz, para que ella lamiera la suya suavemente. Tobirama se rió entre dientes de las payasadas del niño, lo que hizo que el niño se volviera un poco avergonzado y sacara la lengua infantilmente. El estoico Senju se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que se había reído así. Ahora se estaba volviendo socialmente inepto, no es que normalmente no lo fuera, pero ahora lo sería aún más. Suspiró cuando vio a Naruto y Kiara que parecían confundidos parpadeando inocentemente, sin duda preguntándose qué estaba pensando. ¿Así que quiere ser Hokage? Pidió que no pensaran en su comportamiento y lo vio mirarlo sorprendido antes de mirar hacia abajo y luego volver a mirarlo con una pequeña sonrisa y asintió felizmente. ¡Ay! Me convertiré en el Hokage algún día. Dijo haciendo que Tobirama sonriera levemente. El chico había dicho quiero llegar a ser, será lo que dejó solo el argumento de cuando se convertiría en uno. ¿Y por qué es eso si puedo preguntar? Preguntó con una pizca de curiosidad, mirándolo calculadoramente para discernir su respuesta entrante. Porque Mika-chan me dijo lo geniales que eran, dijo felizmente haciendo que sus cejas se dispararan por la sorpresa. Ahora bien, esta era una nueva, reflexionó y lo instó a continuar, esto le gustaría escuchar. Ella dijo que él es el shinobi más fuerte de nuestras tierras, uno a quien todos respetan y nuestros enemigos temen. Él cuida de todos y cada uno sin importar quiénes son, tal vez si me convierto en uno, todos me amarán también, susurró la última parte con una voz lejana que hizo que los ojos de Tobirama se suavizaran ligeramente. Ya veo, dijo afirmativamente. Sabía del desprecio del niño, pero podía implementar que el niño fuera tratado con justicia en todas las formas posibles. Para lo cual estaba su decreto puesto, pero no pudo hacer que lo aceptaran, eso solo llegó con el tiempo. Incluso había tratado de adoptar al niño por sí mismo, pero las leyes del clan que él mismo había establecido una vez lo detuvieron. Oh, la ironía, sus propias leyes trabajando en su contra ahora. Pero no había nada que pudiera hacer. Él pertenecía a la familia más real del clan Uchiha con la más noble de sus sangres. No había duda en la mente de nadie de que algún día heredaría su orgullo y alegría, su Kekkei y Genkai en sus ojos también. Después de todo, era su derecho de nacimiento. Esa fue la razón por la que había sido rechazado en primer lugar. El miedo de que la forma más pura de su línea de sangre fuera presa de un extraño, un Senju nada menos, era un riesgo que el clan Uchiha no estaba dispuesto a correr. Siempre le había dolido el corazón que él fuera la razón por la que había quedado huérfano en primer lugar y lo poco que podía hacer por el niño sin que pareciera personal. El poder del Hokage vino con varias restricciones. No mostrar favoritismo a un solo individuo por ser uno de ellos. Conocía a su madre desde hacía bastante tiempo. Una mujer agradable, perteneciente a una pequeña familia shinobi sin fama y casada con las familias más fuertes de la hoja. Incluso después de la muerte de su esposo, ella no había guardado ni una pizca de animosidad o mala voluntad hacia él personalmente. Ambos se sentaron en un cómodo silencio, con los ojos ámbar en conflicto de Tobirama mirando la cascada frente a ellos con una mirada que contenía un toque de solemnidad en ellos. Es un lindo sueño, dijo, en apenas un susurro pero muy audible para el niño rubio sentado a su lado, claramente disfrutando de la tranquila serenidad de la naturaleza a su alrededor. Ahora puedo ir a la academia y convertirme en un shinobi, luego un día seré Hokage, el primer Uchiha en serlo, créelo. Tobirama miró al niño con fascinación. Nunca antes había visto a un niño perteneciente al clan Uchiha proclamar el sueño de liderar su aldea y ser reconocido por todos con tanto fuego y pasión. Fueron criados en un ambiente para siempre enorgullecerse de sus viejas costumbres. Especialmente, su Sharingan más poderoso. Pero este chico era diferente. Diferente a todos los que le precedieron. Diferente a Izuna. Diferente a Madara. Casi por puro instinto, levantó la mano. Su gran mano cubrió suavemente la pequeña cabeza del niño. Los curiosos y amplios ojos azul bebé de Naruto miraron a Tobirama con toda la inocente confusión del mundo, el niño sin duda estaba confundido por su acción. Te creo.
dijo simplemente. Su voz no contenía emociones como de costumbre, la voz siempre estoica de Tobirama Senju. Observó que esos ojos azules se abrían aún más de lo normal y sus rasgos de repente se volvieron vacilantes y nerviosos. Naruto no había esperado que él dijera eso. Su voz era tan firme, tan confiada. Ni siquiera podía descifrar una pizca de duda en sus palabras. Hizo que un calor envolviera su pecho como nunca antes. Realmente sonaba como si le creyera. El primero, aparte de su madre, en creer en él y no reírse abiertamente ni enviarle un comentario sarcástico. Tobirama alborotó su cabello suavemente y miró fijamente, sin ver al chico mirar al hombre de vez en cuando con un nuevo nerviosismo brillando en sus ojos. Naruto no podía entender al hombre. ¿Cómo podía creer en su sueño así como así? Ni siquiera lo conocía. Y, su voz suave resonó en el cómodo silencio. Tobirama no dio señales de escucharlo, pero Naruto podía sentir su completa y absorta atención en él. El hombre a su lado era tan misterioso. ¿Cómo puedes creer en mi sueño tan fácilmente? Ni siquiera me conoces. Preguntó con curiosidad infantil. Tobirama se sentó en silencio por unos momentos, como si reflexionara sobre las palabras del niño. Sin embargo, no lo estaba. Supo la respuesta a la pregunta del niño en el instante en que salió de sus labios. No, en cambio, estaba reflexionando sobre la naturaleza de sus palabras. No fueron presentados como lo haría un niño normal de su edad. Su voz era inocente e infantil, pero sabía que estos eran los momentos de la vida de uno. Las preguntas de la infancia del hombre que forjaron el camino que sin duda recorrería por el resto de su vida. Te conozco, dijo estoicamente, tirando una piedra en el lago frente a él. El guijarro rebotó varias veces, las ondas resonaron en el agua como si ondearan con el peso de las palabras que estaba considerando en ese momento. Porque conozco a todos en este pueblo. Continuó con su voz sin emociones. Por alguna razón, Naruto podía sentir la felicidad que el hombre sin duda sentía mientras pronunciaba todas y cada una de las palabras a pesar de que su rostro no mostraba ninguna. Cada anciano, hombre, mujer, niño, familia, lugar, continuó sin notar los ojos curiosos del rubio pegados a su rostro desde un costado. Tobirama volvió su mirada hacia el agua del lago, su propio reflejo mirándolo fijamente. Una hoja cayó sobre él, desgarrando la imagen del espejo. Porque yo soy el tallo que sostiene sus hojas, frutos y ramas, incluso en los vientos más poderosos. Para todos y cada uno en este pueblo es parte de mí, mi responsabilidad. Dijo haciendo que el rostro de Naruto se volviera uno de comprensión. Tobirama sonrió levemente al ver el rostro amaneciendo del rubio y volvió su mirada hacia él. Naruto podía sentirse atraído por los poderosos e intensos ojos del hombre. Tenían tanta confianza, tanto fuego en ellos. No pudo evitar sentir respeto por el hombre que acababa de conocer. Su madre siempre solía decir que una mirada a los ojos de una persona era todo lo que se necesitaba para evaluar su corazón. Y por primera vez, hoy descubrió que sus palabras eran ciertas. Respetaba al hombre, pero a partir de ese momento lo admiraba. Porque yo soy el Nidaime Hokage de Konohagakure no Sato. La sombra que protege a este pueblo de los ardientes rayos de los cielos. Dijo estoicamente. Su voz tenía tanta autoridad que hizo que el cabello de Naruto se erizara por un momento. Naruto miró hacia el agua y agitó suavemente sus pies sumergidos en el agua. Él sonrió, mirando al pez dentro haciéndole cosquillas en los dedos de los pies suavemente y sacándole algunas risitas. El propio Tobirama observaba con pura curiosidad. La presencia tranquilizadora del niño invitaba a los peces a acercarse a él, miró hacia atrás y vio a un par de ciervos pastando suavemente en la hierba. Era extraño, sin duda deberían desaparecer tan pronto como vean a un humano. Sus ojos se volvieron hacia la rubia risueña a su lado. Su mirada se suavizó momentáneamente, la inocencia del chico era contagiosa. Era tan ingenuo pero contento con todo lo que tenía. Pero eso no le impidió soñar por más. Ese fue el impulso que intrigó Tobirama al chico. Porque, en ese momento, él mismo deseó que el niño se mantuviera fiel a sus palabras y algún día viniera a él por su posición. Aunque por el momento, Kiara. La rubia gritó y cayó al lago con un pequeño chapoteo. Tobirama retiró su mano de donde solía estar el rubio y miró al chico que goteaba mirándolo acaloradamente. Sin embargo, solo le mostró una respuesta. Él simplemente levantó una ceja. Pareció enfurecer aún más al chico rubio cuando lo señaló con un dedo acusador. ¿Lo hiciste a propósito, no? Preguntó acaloradamente haciendo que la ceja de Tobirama se disparara un poco más. No tengo idea de lo que estás hablando, mintió suavemente.
años de ser un líder político y militarista habían perfeccionado sus habilidades engañosas con la máxima precisión. Pero, ¿cómo te convertirás en un Hokage cuando ni siquiera puedes salvarte de caer en un lago? Preguntó estoicamente, aunque el Uchiha de cabello rubio no perdió la alegría subyacente. Echaba humo y casi le salía vapor de las orejas. Esa voz estoica lo estaba poniendo nervioso y él también estaba mintiendo. No fue justo. Chapoteo, ajajajaja. El rubio rió y soltó una risita, tomándose los costados cuando empezaron a dolerle un poco. El ojo de Tobirama se contrajo con molestia. Se llevó una mano a la cara y la bajó lentamente. Las gotitas que gotean se acumulan en sus palmas y caen por su forma de goteo sin causar daño. Simplemente miró al chico estoicamente, el chico rubio que tenía el descaro de echarle agua a él de todas las personas. Fue realmente divertido y absolutamente sorprendente para él. Observó al niño doblarse de risa y golpear el agua con la mano, murmurando chistes incoherentes que lo señalaban y luego se reían de él. Habría sido una vista adorable, si no hubiera sido él quien estaba goteando en ese momento, es decir, ¿te das cuenta de que acabas de salpicar agua a un shinobi que es famoso en todas las naciones elementales por su dominio sin igual sobre el elemento agua? Su estoica voz resonó por todo el claro. Las adorables risitas del rubio cesaron y observó la forma imponente de Tobirama, encogiéndose un poco. Y eso también mientras estabas parado en medio de un lago lleno de agua. Señaló un trajo lo obvio. Naruto no pudo evitar tragar saliva y observó los cuerpos de agua circundantes un poco nervioso. Parecían bastante aterradores ahora podemos resolver esto pacíficamente como adultos. Naruto trató de negociar con una risa tímida y el ojo de Tobirama se contrajo peligrosamente ante su estúpida excusa. Bueno, eso no será posible, razonó con una calma repentina que Naruto tomó como una cola para correr. Como no eres un adulto. Ahora vuelve aquí. Gritó y formó un par de látigos de agua en sus palmas. La rubia aulló y corrió por el claro, tratando de quitar esos látigos de aspecto peligroso con hábiles esquivas de último momento. Tobirama aprovechó este momento de bromas para darse cuenta de lo perfeccionados que eran sus ágiles instintos mientras intentaba avanzar lentamente, poco a poco, para ver y calibrar los límites del rubio que había captado un poco su interés. Mito Uzumaki, la heredera del gran clan Uzumaki y maestra de focas, caminaba por los campos con una mirada desconcertada que estropeaba su hermoso rostro, independientemente de su edad. Había tratado de ir a buscar a Tobirama, ya que Tsunade tenía que comenzar su academia mañana y había elegido la casa sobre su cabeza para ir a comprar su vestido y equipo con su Oji Sanibaa-san. El primer lugar en el que había mirado, era el primer lugar al que alguien iría para encontrar al siempre estoico Senju en estos días. La Torre Hokage. Pero lo que realmente la sorprendió fue que más que encontrarlo allí, no había rastro de vida cerca de su oficina. La secretaria no estaba allí para ser vista y el escritorio de Tobirama estaba descuidado con montones de papeles medio llenos. Ahora bien, esto la intrigaba. Para un hombre que estaba empeñado en que todo saliera perfecto, su mesa la había sorprendido. Se preguntó qué le había pasado para marcharse tan abruptamente. Pero no había rastro del hombre a través de la torre. Así que finalmente se rindió y recurrió a medidas desesperadas. Su habilidad especial, la detección de emociones negativas, se había activado en ese momento. Ella era reconocida por su capacidad de detección como el sensor más fuerte del mundo desde hace bastante tiempo y se sorprendió cuando sus sentidos la llevaron directamente hacia el claro trasero de los monumentos de Hokage. Wikiara. Escuchó un suave aullido seguido de lo que parecían ser pasos perseguidores. Apartó los arbustos, después de seguir esos extraños sonidos hasta su fuente y sus orbes violetas se agrandaron en estado de shock por lo que vio. Oye, vamos. Ahora estamos en cuadratura. Ambos estamos mojados y tú también me golpeaste una vez. Gritó la rubia, esquivando otro látigo mientras Tobirama estaba pasando el mejor momento de su vida. Había pasado tanto tiempo desde que se había soltado y ni siquiera podía recordar cuándo se había unido a algunas payasadas infantiles como esta hoy. ¿Por qué no dejas de correr? Preguntó Tobirama siguiendo a la rubia que corría y levantó al pequeño cachorro dormido en sus brazos y rodó hacia un lado sin esfuerzo para esquivarlo de nuevo. ¿Te detendrás entonces? Preguntó, su respiración un poco errática ahora y su voz bastante esperanzada. No había tenido la intención de cabrear tanto al hombre. No, dijo Tobirama y la boca de Naruto se abrió y se cerró ante su honesta respuesta sin palabras, completamente desconcertado por la confusión. Tobirama también quería evaluar un poco su resistencia, además, no es que se lo admitiría a nadie.
Esto fue un poco divertido, ¿o vamos? Gritó y saltó a un lado de otro látigo cuando sus ojos azules captaron la mirada de los desconcertados violetas y un plan se formó en su cabeza haciéndolo sonreír. Mito se quedó allí, mirando la escena frente a ella con total incredulidad. Nunca había pensado en tantos años que vería a Tobirama Senju actuando tan infantilmente como si fuera su hermano mayor. Sus pensamientos se interrumpieron cuando un bordón dorado se estrelló contra su cintura y un pequeño par de brazos se deslizaron alrededor de sus caderas con fuerza. Miró hacia abajo y sus instintos maternales entraron en acción, envolviendo sus propios brazos alrededor de la cabeza del niño y cepillando su cabello suavemente. «Oye, ¿qué pasa, pequeño?», preguntó con una suave voz maternal y su corazón se encogió cuando vio esos ojos de cachorro que brillaban un poco con lágrimas no derramadas. Pareja con su brillo habitual y hermoso color, bueno, no hace falta decir que el encanto funcionó a la perfección. «Señorita, ese hombre aterrador me está persiguiendo y lastimándome, por favor, ayúdeme», fingió un leve sollozo entre sus palabras y los ojos de Mito se volvieron asesinos. Su capacidad de razonamiento salió por la ventana tan pronto como escuchó ese suave sollozo junto con esos adorables ojos y la intención asesina inundó los campos mientras acercaba su rostro a su estómago. Tobirama, inconsciente de todo, se preguntaba hacia dónde había corrido el chico cuando sintió una enorme cantidad de intenciones asesinas detrás de él haciéndolo temblar. De repente tuvo una sensación de aprensión que resultó ser bastante efectiva en este caso, ya que una cadena diamantina se envolvió alrededor de su estómago y lo hizo retroceder rápidamente como un muñeco de trapo. Sus confusos ojos ámbar miraron fijamente los asesinos orbes violetas de su cuñada en completa confusión. No podía entender por qué estaba tan enojada y por qué estaba colgando boca abajo en el aire mientras su tobillo tenía una cadena de chakra envuelta alrededor. Levantó la cabeza, que estaba en los ojos de Mito y sus ojos se abrieron un poco cuando se dio cuenta de lo que había sucedido y en cuántos problemas estaba en este momento. El rubio se rió suavemente en los brazos de Mito, quien estaba embravecido por dentro, pensando que estaba sintiendo cosquillas por sus caricias y no verlo sacar la lengua a Tobirama y pronunciar algunas palabras que hicieron que Tobirama le diera una mirada de muerte. «Shinobi, no juegues limpio, viejo». Leyó los labios de la rubia y se enfureció por dentro cuando vio sus suaves risitas y bajó la cabeza, que estaba en el caso de Mito y vio su rostro con el ceño fruncido. Su postura intimidante se elevaba sobre él, con las manos en las caderas para dejar claro su punto. «Mito, todo esto es un malentendido, verás», trató de razonar con la erizada heredera de Uzumaki, que no estaba de humor para negociaciones. «Ya estoy cayendo bajo el encanto de los ojos de cachorro de Naruto no Jutsu. Tobirama Senju, ¿cómo te atreves a asustar así a un niño inocente? ¿No tienes vergüenza? No esperaba esto, y menos de ti». Su voz regia lo regañó y él se encogió un poco como un niño frente a su madre. «Pero yo no», dijo de nuevo, pero se desvaneció cuando vio que sus ojos se entrecerraban peligrosamente y su oreja estaba siendo jalada y torcida dolorosamente. «Ahora escucha, grandullón, si te encuentro persiguiendo a niños inocentes y asustándolos así otra vez». Ella se apagó y él tragó saliva al ver su silenciosa amenaza, asintiendo con furia. El sudor cayó un momento después. ¿No era un Hokage y el shinobi más fuerte del mundo en este momento? Ser regañado por una mujer, ser sostenido boca abajo era una gran herida en su orgullo. Sobre todo, frente al rubio que apenas reprimía la risa y observaba la escena divertido. Tobirama le lanzó una mirada traicionada cuando cayó de bruces en el suelo sin contemplaciones. Su cuerpo se contrajo un par de veces cómicamente, y los ojos de Mito se volvieron hacia la rubia que se escondía en su abrazo, acurrucándose felizmente y se suavizaron al instante. «Allí nadie volverá a molestarte así, ¿de acuerdo?», preguntó ella y él asintió muy inocentemente con una sonrisa agradecida. Le sonrió a la agradable mujer y asintió felizmente, ella tenía un aura tranquilizadora que lo hizo sonreír e ir hacia ella casi al instante. Escucharon una tos y Naruto volteó para ver a Tobirama sacudiéndose la ropa y tratando de recoger lo que quedaba de su orgullo herido en este momento. «Entonces, Mito, ¿qué te trae por ella para encontrarme?», preguntó tratando de cambiar el tema y la heredera Uzumaki parpadeó inocentemente y se dio cuenta de por qué había venido aquí en primer lugar. «Tsunade había levantado la casa porque no viniste a su cita de compras como prometiste. Entonces, vine a buscarte pero no estabas en la torre y luego esa búsqueda me llevó aquí», explicó simplemente y él asintió. «Perdí la noción del tiempo», dijo honestamente y la heredera de Uzumaki le dio una sonrisa de complicidad.
No importa cómo trató de enmascararlo, ella había visto esa sonrisa juguetona en su rostro cuando estaba involucrado en sus travesuras infantiles hace unos momentos. Naruto miró entre los dos con nerviosismo, viendo cómo se habían olvidado de su presencia aquí y miró hacia el cielo naranja solo para darse cuenta de lo tarde que era. Probablemente debería irme, fue un placer conocerlos a los dos. Dijo en un tono suave y educado, haciendo que los dos adultos parpadearan. Sin embargo, Mito lo agarró por los hombros y le dirigió una mirada severa que lo hizo congelarse en el lugar antes de que sus ojos se suavizaran y ella le tomó la mejilla con la mano suavemente. Tú también debes unirte a la academia, ¿verdad? Preguntó en voz baja y él asintió, sonrojándose un poco por la vergüenza de cómo lo trató tan amablemente. No estaba acostumbrado a este comportamiento con todos casi siempre dándole la espalda. Mito chilló de alegría internamente ante el adorable niño, que era un tímido desastre ante su mero toque en este momento. Él era tan lindo. Volvió los ojos hacia Tobirama, que tenía los brazos cruzados y miraba la escena con fascinación, como si fuera una película para que él la disfrutara. Tobirama, ya que te perdiste tu juerga con Tsunade, ¿por qué no nos llevamos esta cosa adorable con nosotros para recuperar el tiempo perdido? Preguntó con una sonrisa juguetona. Él sonrió y asintió, levantando una ceja al chico que miraba entre los dos con los ojos perdidos. Por supuesto, él también necesita ropa y equipo nuevos para la academia. Dijo, asintiendo afirmativamente. Los ojos de Naruto se agrandaron y Mito lo vio retorcerse nerviosamente. ¿Qué pasa? Le preguntó con voz suave y miró para ver sus adorables ojos grandes mirándola con disculpa. No tienes que hacerlo, quiero decir que ya tengo ropa en mi casa, dijo en voz baja, tratando de hacerles ver el punto que realmente no quería que vieran. Ambos ancianos se miraron confundidos antes de volverse hacia el rubio nervioso. Entonces debes necesitar libros y pergaminos, ¿verdad? Quiero decir que no puedes tenerlos ya que Tobirama revisa el plan de estudios casi todos los años. Ella le preguntó y él se mordió el labio y no dijo nada. Los dos ancianos tenían bastante curiosidad por sus extrañas acciones ahora. Mito sabía quién era, no había muchas rubias que se pusieran con orgullo el símbolo de Uchiha en sus hombros. Sabía quién era él, el único Uchiha marginado del pueblo. Y ella, por su vida, no podía ver cómo la gente podía condenar al ostracismo a una cosa tan adorable frente a ellos con tanta crueldad. ¿Cuántos son? Preguntó suavemente. Ambos ojos se abrieron un poco y ahora sabían por qué estaba tan nervioso. El clan Uchiha, como compensación por las acciones del jefe de su clan, tuvo que pagar todos los costos por los daños causados durante el alboroto del padre del niño. Como tal, los ancianos del clan se habían apoderado de la cantidad de los fondos de la familia principal y se habían llevado una gran parte de su fortuna. Nadie supo qué pasó con el resto después de la muerte de su madre. Pero Tobirama lo hizo. No por lo que había sido del resto de las fortunas de la familia, que todavía eran un misterio en sí mismas en cuanto a cuán grandes eran realmente y qué fue de ellas. Pero sabía de la difícil situación del niño y la razón de su actual nerviosismo. Había llegado a saberlo a través del ahora anciano del clan y su ex subordinado Kagami Uchiha. El hombre había hecho todo lo posible para hacer que la vida del niño fuera cómoda, pero no había podido hacer mucho a pesar de eso. Un hombre solitario contra el desprecio del resto del clan, no podía hacer mucho sin importar cuánto lo hubiera querido. Pero el clan aún tenía que mantener su honor como el más antiguo y noble de todos ellos, y como tal de acuerdo con las antiguas tradiciones del Fondo de Niños Huérfanos Uchiha. El clan le dio al niño una suma fija de dinero establecida por los ancianos de esa época cada mes hasta que tuviera la edad suficiente para cuidar de sí mismo y así se considerara un adulto o tuviera una fuente de ingresos estable en su vida. La condición que se cumplió primero. Y ahí en sí mismo estaba el problema. Las leyes tradicionales del clan Uchiha no se habían actualizado desde hace mucho tiempo y la cantidad era una suma establecida hace décadas, por lo tanto, no era suficiente para una vida adecuada y cómoda en este día y hora. Ahora bien, eso no suele ser un problema para el niño huérfano ya que los Uchiha tienen sus propios distritos comerciales y estilo de vida. Se podría decir que los miembros de su clan son uno de los más cariñosos y protectores de todos los clanes, por divertido que parezca, es cierto. Los niños que habían quedado huérfanos por alguna razón obtendrían grandes recortes en los precios y descuentos en todas las cosas que compraban, hasta el punto de obtener algunas cosas gratis en los recintos de su clan, anulando así la necesidad de cualquier dinero extra que no sea el antiguo fijo. Estipendio. Pero Naruto no era un simple huérfano. A nadie le importaba si vivía o moría.
cambio, la mayoría preferiría que muriera y dejara de ser una amenaza para traer más vergüenza a su clan. Mito vio a través de la expresión contemplativa de Tobirama y supo que el hombre estaba hurgando en su mente en busca de una solución. Pero en este caso ella estaba un poco por delante de él. Tobirama, ¿no tienes algunos manuscritos de los libros que escribiste el año pasado para el nuevo plan de estudios? Le preguntó, haciendo que el peludo hombre de pelo blanco asintiera afirmativamente a su pregunta. Pero son meros prototipos de manuscritos que escribí que contienen solo los materiales más esenciales. Tuvo que someterse a una reescritura completa por orden del consejo, ya que mis escritos eran demasiado complejos y detallados para niños tan pequeños como ellos. Él interrumpió sus reflexiones. ¿Puedo tenerlos, por favor, Ojiri-san? Preguntó la voz suave y tímida de la rubia que estaba de pie en silencio a un lado y escuchando sus conversaciones desde hace un rato. Sin embargo, Tobirama vio sus ojos, los ojos que estaban ansiosos por aprender. Pero, ¿y si no podía entenderlos? Le harían más daño al chico que bien, por favor, te los devolveré si no entiendo. Pero si puedes, te los llevaré, le pidió con voz suplicante y esos ojos inocentes hicieron que incluso su corazón se derritiera. Suspiró, parecía que la edad realmente lo estaba alcanzando. Aplastó esos pensamientos al instante. ¿Qué estaba pensando? No era viejo, odiaba ser viejo, se regañó por dentro. Está bien, dijo y Mito soltó una risita cuando el chico se animó con una sonrisa en un instante. Para Naruto sirvieron para dos propósitos, primero se salvó de pagar. Pero esa no fue la razón por la que los pidió. Eran increíblemente complejos y detallados, escritos por el mismo Hokage. Ahora que era un desafío, ¿y cómo sería el Hokage, si ni siquiera podía entender el conocimiento escrito de uno mismo? Tobirama quería ver hasta dónde llegaría el chico con esos manuscritos. Lo vigilaría en caso de que se esforzara demasiado y no fuera capaz de hacer frente al conocimiento detallado por sí mismo. Aunque tenía el presentimiento de que el chico podría sorprenderlo. Y amaba mucho este tipo de sorpresas. Está bien, entonces los llevaré a tu casa mañana. Entonces podemos ver si realmente necesitas esa ropa y equipo o no. Dijo estoicamente con un toque de calidez y alborotó el cabello del chico que solo lo miraba con ojos cariñosos y anhelantes. Naruto había visto a su padre hacerle esto a sus hijos y ahora sabía lo bien que se sentía. Tobirama lo vio y un trozo de culpa atravesó su corazón cuando vio esos anhelantes ojos azules que buscaban afecto incluso en las cosas más pequeñas. Él era la razón por la que el chico tenía ojos como esos en primer lugar. Le había quitado la vida a su padre, en combate o no, y ahora pesaba mucho sobre sus hombros. Por eso nunca dejó que las emociones salieran de su corazón. Hicieron las cosas complicadas. Ahora sabía que diría lo que dijera el chico cuando supiera que él era el responsable de quitarle la vida a su padre, el chico lo despreciaría. Y muy dentro de él sabía que le haría daño. Pero lo soportaría, porque era un shinobi y le había prometido a su padre que cuidaría al niño. No te preocupes Izuna, tengo ojos en tu chico ahora, pensó cuando vio a Mito pellizcar las mejillas del rubio que estaba sonrojado y murmuraba incoherencias con las mejillas pellizcadas para soltarlo, no es que la heredera de Uzumaki estuviera escuchando a él en lo más mínimo. Muy bien, Ojiri-san, Mito-sama. Me iré ahora. Dijo cortésmente con una ligera reverencia y los dos se sorprendieron de los modales que tenía a una edad tan joven. Antes de que Mito pudiera salir de sus pensamientos y decirle que no la llamara así, la rubia se fue con la mano. Ahora, como se suponía que iba a decirle, sus pensamientos se desvanecieron y le sonrió astutamente al estoico Senju. Tobirama se sintió incómodo al ver esa sonrisa. Esa sonrisa significaba que ella quería algo y él era una parte esencial de ello. Pero lo que más lo molestaba era que ella siempre obtenía lo que quería, sin importar lo que él discutiera con su lógica siempre presente. Porque ese era el poder de las mujeres que ni siquiera Tobirama Senju pudo superar. Solo rezó al cielo para que Tsunade no se pareciera a su abuela. Incluso se estremeció al pensar en lo que les haría a los hombres cuando creciera. Su temperamento ya era el de los legendarios y fogosos Uzumakis. Simplemente no sabía en ese momento cuánto iban a cambiar las relaciones entre los clanes Senju y Uchiha en el futuro próximo.